Buenas noches, doctor. 20 de agosto del 2021. ¿Cómo ha estado la situación con todo esto de lo que está pasando? Tanta información, tanta bombardeo de información. Afganistán, coronavirus, lockdowns, Mm, Colombia. em, es tanta información que yo creo que el cerebro no alcanza a procesar y se distrae dentro de tanta información, o eso hablan pues algunas personas cuando hablan de la, del acceso masivo a la información. En este caso pues vienen ustedes noticias de Afganistán, por ejemplo, que es una de las cosas que se está hablando más o sea, sorpresivamente, no sé por qué es el tema también central de todos los, además pues que es una situación crítica que más de uno entiende, pero también es el tema central. Un bombardeo de imágenes que... Bueno, doctor, mejor dicho, yo le doy primero ahí el paso para que usted me diga cómo es la situación, cómo va la situación, mejor eh, dicho. bueno, pues Manfred Masniff, un teórico de la comunicación, decía que era la tercera ola, ¿no? La aldea global. Y pues ahora, eso fue hace más de 20 años, que el hombre, mucho más hablaba en su libro, pues, y en uno de en una teoría denominada la tercera ola, ¿no? Sí, Afganistán, hombre, mmm, mire, le voy a decir algo. Yo viajé con el tiempo cuando esta semana vi los talibanes en el poder, en el palacio en Afganistán, el presidente renunciando y otras cosas. Considero y creo que viajé en el tiempo porque me recordó la caída de Saigón. Primero, rápidamente, pues Vietnam fue la guerra que le costó al ejército norteamericano alrededor de 55.000 muertos, más mucho trauma, más un colapso social, más un resto de efectos colaterales. Muchos pilotos de la guerra de Vietnam fueron los que empezaron a contrabandear marihuana y cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y hacia Estados Unidos. La guerra de Vietnam pues tuvo inicialmente una batalla, los primeros en llegar después de la Segunda Guerra Mundial, y eso pues yo he hablado con mucha gente y cuando yo les tiro el dato se quedan sorprendidos porque yo siempre oí el marco histórico antes de hablar de Kabul. Básicamente los británicos llegaron a Saigón y los británicos estuvieron, creo que fue por un mes solamente y se lo entregaron a los franceses. Sobre todo eso en ese entonces, esa área geográfica, porque este cuento es geopolítico principalmente, se llamaba la Indochina. Y entonces los británicos le entregaron la cosa en orden a los franceses. Y los franceses son derrotados en una batalla en los años 50 que se llamó la batalla de Viet Bien Phu por el general Bo Nguyen Giap. Además, la infantería vietnamita es considerada una de las infanterías más, históricamente hablando, más grandes del mundo. Y fue la guerra ¿Sí? del bambú contra el acero, sí. Le repito, la infantería o el Viet Cong, la infantería vietnamita, es considerada una de las mejores infanterías del ejército del mundo. La guerra del bambú contra el acero, ¿no? La guerra de las trampas, de los túneles. Y pues Claro. usted vio, ¿no? Usted ve las fotografías de los talibanes y estos tipos no tienen caucheras, no utilizaron bambú para destruir a la OTAN. Entonces ahí ya entró con el primer punto, la Organización Tratado Atlántico Norte y la guerra de Afganistán, pues Afganistán siempre ha sido como el encuentro entre el, para llegar al Oriente Medio desde el Oriente Lejano y para continuar o para África o para Europa. Y pues la ruta de la seda, acuérdese de Marco Polo y toda esa gente, pues la ruta de la seda pasa por Afganistán y los nuevos dueños de la ruta, o los nuevos dueños, no, los eternos dueños de la ruta de la seda son los chinos. Y se considera y se considera que Afganistán fue
o es la mayor derrota del ejército norteamericano en cuanto a dinero y en cuanto a tiempo, no en cuanto a muertos. A muertos fue Vietnam, pero Afganistán lo superó en cuanto a tiempo y en cuanto a... Y qué vaina tan tenaz. El primero que empieza a dar las señales de semáforo es Trump, ¿no? Trump dice, yo no voy ya más con Afganistán, eso me está costando mucha plata. Y pues, los países europeos pues no están aportando nada, porque acuérdense de la colisión, ¿no? Usted habla de Australia, creo que New Zealand no fue Afganistán, no estoy seguro, pero fue Canadá, fueron los gringos, lógicamente, y fueron franceses y otros europeos. Fueron británicos, fueron irlandeses, fueron escoceses, lógicamente. Y sí, pues a mí me pareció que, o sea, ¿cómo usted entra en 5 días? Y ese cuentico, pues, de que no, que es que eso fue un lack, una carencia de planeación. No, no, Eso está bien planeado, eso eso no hay está bien, nada. claro, no, 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 eso no, no, En no. una guerra No, eso no creo que se hagan las cosas como muy no, apresuradas. Eso, no, 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 no. y y Lo, menos pensaría uno que algo tan desorganizado lo planearía el ejército de los Estados Unidos. Pues, para que uno diga, pues no, ¿qué fue eso? Porque, no, no no, no, sé. no, 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 mire, ahí hay varias cosas que conectar. Eh, y le cuento, esto fue un viaje histórico. Yo madrugué ese día porque me levanté como a las 3:15 de la mañana a estudiar y a las 5:15 vaya a trabajar. Y lo primero que hago yo es me preparo el café de negro y cargado como le gustan a los hombres y las mujeres. Y me senté a ver Al Jazeera cuando de pronto veo el breaking news, ¿no? Como la última noticia. Cuando veo pues a los talibanes sentados en el palacio, el presidente salió, a propósito, el presidente estudió en una universidad norteamericana, creo que es ciudadano norteamericano, es Eso no se habla economista. mucho, ¿no? Eso no se Sí, no, reporta no, mucho. no, no, Tal no. vez Al Jazeera sí o qué. Al Jazeera Sí, sí Al Jazeera, comenta eso. no, Al Jazeera, sí. No, aquí ¿Sí? lo que se comenta, aquí la caja negra de la comunicación, aquí lo que muestra es el maltrato a las mujeres. Pues que Que es una... obviamente está mal, sí, pero y Sí, también debe sí, sí, suceder, obvio. No, nadie sí, está sí, diciendo que eso no sucede y si sucede, exacto, pues exacto. obviamente... O sea, mm, vea, Will, usted me salvó de otra más. mm, mm, Will, que claro, está mal, o sea, está mal, está mal. obvio. Ahora, Nadie va a nadie aceptar dice, no, 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 aceptar unas exacto. cosas de esas. Eso sí es una brutalidad, obvio. O sea, no, 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 exacto. Y yo quiero aclarar porque quizás esta puede ser una de las declaraciones más pesadas que voy a dar en Mm. este programa. Le repito, Pero aquí estamos para hablar, eso es viernes en la sí, o noche, sea, doctor. sí. O ¿Cómo sea, es? mire, lo que quería decirle es, eso es cultural, eso es Exacto. cultural, o sea, eso es cultura. Ahora, que nos guste o que no nos guste, eso es harina de otro costal. Mm, Es decir, no, miren, por ejemplo, cómo están ellos vestidos, ¿no? mm. Y la cuestión es básicamente es cultural, o sea, ellos no utilizan un saco como este, ¿no? Ellos utilizan su, no sé, su turbante, No, su... y usted ve, doctor, que hay comunidades también que viven aquí ya en Australia, movidas de esos mismos lugares, pues sí, como nosotros también que somos eh, emigrantes inmigrantes. y están Mm, trabajando y usted ve pues que las mujeres de esas comunidades también llevan todas ese traje que utilizan ellos encima, ellas encima y, ujú, no que pues aquí es un país que ellas no necesitarían de eso porque tienen la libertad de hacerlo, ¿no? exacto. Pero Ujú, ellas escogen no hacerlo tal vez por cultura, se imagina uno, no sí, sé. sí, sí, no, pues básicamente los musulmanes se dividen en dos grandes grupos, que son los chiitas y los sunitas. Y creo que la gran mayoría es chiita. Creo. Acuérdese que mi mamá creía que no estaba embarazada y mire lo que salió. Sí, Pero, sí. sí, es cultural, es una fuerza cultural. A propósito, de una me acuerdo, de la otra no me acuerdo. Yo siempre he seguido eh, eh,
siempre he seguido de manera documental, sobre todo documentales de la guerra de Vietnam, Mm, películas de la guerra de Vietnam. Es decir, yo quiero aclarar esto, ¿no? Ahora, no me mm. van a decir que es que yo veo Rambo, que en inglés el nombre de Rambo es The First Blood, como la primera sangre. Y sacaron un Rambo con rusos, un Rambo con yo no sé quiénes, otro Mm. Rambo con no sé qué. Yo no sé cuántos Rambos sacaron. A Sí, sí, sí. propósito, sacan al Rambo con los rusos cuando los rusos estaban peleando con los mujahideen o con la guerrilla talibán de ese entonces. La Mm. CIA, los Estados Unidos le dieron cohetes tumba helicópteros, o sea, misiles. Cuando uno escucha a los guerrilleros colombianos hablando del avance técnico-militar a final de los 90 bajo el gobierno de Pastrana, que solamente la Fuerza Aérea tenía como, yo no sé cuánto, menos de 5 helicópteros, pues de helicópteros Black Hawk o helicópteros pues, para responder en una guerra. Y pues viene el Plan Colombia y cada bomba ya tenía su cédula, ¿no? Esta bomba va para Cano, esta bomba va para Raúl Reyes, esa joda. Entonces, yo veo pues películas de Vietnam, a mí me gusta mucho películas de tipo de Pelotón o Platoon, yo me la veo por lo menos una vez cada 2 años. Y hay una película que sagradamente me la veo una vez cada año, que es Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola. Hay otra película que se llama Jardines de Piedra. Hay otra película que definitivamente es religión, que se llama Deer Hunter. Y otras películas que hay que no son muy comerciales, ¿no? Pero Doc- eso me doc- lleva, sí, doctor, una intervención allí en esa, en ese punto de vista. Obviamente todo lo que sí, decimos aquí en este programa son cosas que corren por nuestras mentes y como sí, estamos tranquilos y relajados hoy hablando de todo, estos temas nos salen, ¿no? Y como dice, hay veces ha dicho el doctor, aquí no hay nada preparado, aquí lo que sí, abunda no, es la no preparación, mejor dicho. Entonces, sí, sí, ¿cierto? el LAC, Eh, como dijo el ministro de Defensa australiano, eso fue un LAC. sí, No, ¿qué sí, dijo? dijo, no, no, ¿cuál LAC, hombre? Es que vea, para terminar lo de Vietnam, Mm, entonces cae Saigón en el 75, los primeros asesores militares gringos creo que entran en el 62, con un poquito asesores militares australianos, y en el 63 ya llegan tropas y bueno, empieza todo ese cuento, pero cuando yo me siento a ver estos talibanes ahí en el palacio entrando, yo inmediatamente eh, me, 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 me fui para atrás, hermano, me dije, uy, esta es la guerra no de mi generación, posiblemente la guerra de mi generación fue la guerra de Irak o la Operación Desierto, pues que usted alguna vez hablando en este programa o personalmente, ya ni recuerdo, habló de un libro que es cátedra, que se llama La Guerra de la Pulga. Sí, mm. es un libro que usted una vez recomendó que pues sí, que eso es cátedra. Y yo veo o sea, 5 días y llegaron a la ciudad y empezaron, eh, y no entraron con caucheras, pues. Ujú. No, usted, bueno, entonces, para usted armar un ejército de esos, usted necesita buen armamento, Mm, usted necesita comunicación o logística, usted mm, necesita comida, mm. o sea, usted no puede crear de la nada un ejército de ese talante que derrota a la OTAN, que la saca del país. No es un monstruo Sí, con pies de barro. O sea, eso. Ahora, para mí, yo le dije a una persona que estimo, admiro y quiero mucho, le dije, ahí hay relaciones comerciales con China, pues la ruta de la seda, ¿no? Acuérdese que ahora pues los barcos ya no pueden más con contenedores de Made in China productos hechos en China. Y entonces pues Afganistán es un corredor para llegar a Siempre, África. siempre, siempre lo ha sido, ¿no? Siempre lo ha sido Siempre y lo ha es, sido. y es el problema que ha tenido Afganistán con las potencias Sí, alrededor también, que sí, todos quieren ese pastel
ese pastel, sí, Y los afganistanos han demostrado que no quieren que nadie se lo coma sino ellos, aparentemente, ellos, porque sí, pues ellos han sí, peleado todo el tiempo con todos los que se han metido allá en la historia. Hay sí. alguna cosa extraña también que veo que no se comenta mucho, doctor, y he escuchado hablar, es del crecimiento de la amapola, por ejemplo, en el caso de Ah, Afganistán, de los cultivos de amapola y de la... no, es Espérese, que, y en el tiempo que ha estado Estados Unidos en Afganistán, sí, no, pues que en, venimos del país de la en, cocaína, hombre, no, pero uno es que quiere que no me nadie ría, habla de esto, hombre, sí, porque no hace no. usted obviamente la comparación. Y Mm, en Colombia, en el mismo tiempo de la guerra contra las drogas, sí, que ha sido pues una sí, guerra, bueno, otra guerra que es contra las drogas, y Colombia antes también crece exponencialmente la coca o la exportación de cocaína sí, también. ¿Por qué pasa eso encima de los Estados Unidos? sí, O sea, no, están allí en mire, esos países. mire, pues no tengo totalmente la respuesta, pero pues Afganistán, bueno, primero las dos películas, segundo un poquito qué dijo un general, creo que fue de la OTAN gringo, hace pero yo le digo, eso hace como 5 o 6 años, y la respuesta para la amapola. Primero que todo, es que esa pregunta es deliciosa, ¿yo? Esa pregunta me Sí. saboreo contestándola. Mejor dicho, esa pregunta tiene que ver mucho con el... Usted está viendo cómo responderla, pero la respuesta ya la Sí, sabe. Está poniendo todas las sí, palabras para poder... sí, eh, sí. Eh, maquinando la respuesta, ¿no? Vea, un general de la OTAN dijo, o sea, vea, primero, Vietnam y el triángulo, el Gold Triángulo, el triángulo y el opio, el triángulo dorado que llamaban. El triángulo dorado era que tuvo que ver mucho con la CIA captaba fondos, exacto, o sea, para poder usted armar un ejército, para poderle darle de comer, es decir, para la infraestructura, para las comunicaciones, usted necesita plata. Es lo mismo en Colombia, es la misma vuelta, el mismo framework, el mismo marco básico de trabajo. exacto. Entonces, Hay antes similitudes. de, si hay similitudes, acuérdese que los británicos entran y hacen en Hong Kong lo que se llamó la guerra del opio. Y de ahí sale un banco que se llama el HSC, Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Bueno, perdón mi broken English, pero de ahí viene un poquito como, venga, estamos produciendo plata, la adicción al opio y todo ese cuento. Y el triángulo de oro básicamente era Tailandia, era Laos y Es Vietnam. Burma. Burma, sí, Laos, Burma, yo iba a Ah, decir no, no. Burma, pero no, no, Laos es otro Lado cuento. es Cambodia, ¿no? Cambodia y Laos son dos países diferentes. Oh. Pero el triángulo era básicamente conformado por Tailandia, por Laos, Laos y Burma, muy pegaditos ahí, ¿sí? Y Vietnam, porque ahí era el tráfico de opio. Y pues, pues Afganistán es el primer productor de amapola del mundo y pues la demanda por opiáceos, que es básicamente la droga derivada de la amapola, pues es decir, las drogas, y esa es la segunda parte de mi respuesta, las drogas siempre han estado en la cultura. India y el consumo de cannabis sativa, o el hemp, o la hierba sagrada que crece al lado de la tumba del profeta Abraham, marihuana, que es básicamente como una definición de la palabra marihuana, algo así como, no sé si eso es sánscrito, no sé, ya ni me acuerdo, pero yo alguna vez lo leí. Como esto no está preparado, pues yo no puedo decir, ve, mira, pero googleelo, ¿no? Sí, sí, Entonces, hay básicamente, que googlear sí, porque... hay que googlear. Y Sí, sí. básicamente Afganistán, entonces las dos películas que iba a comentar anteriormente, una que me sé el nombre, es de un niño de Alepo, me la vi en SBS On Demand, que se llama Cafarnaúm. Es un poquito para entender el conflicto en Siria. Alepo es
una ciudad en Siria que fue básicamente destruida. Y otra que no recuerdo el nombre, es un director iraní que cuenta la historia de un niño afgano que durante la guerra, pues una de las tantas guerras que ha habido ese país, le matan la familia le matan una hermana y se escapa y llega a Irán y llega a un punto, llega a la frontera entre Irán y Afganistán, pero una ciudad iraní. Es como cuando yo trabajé en Cúcuta, que yo me sorprendía cómo, por ejemplo, los pipineros contrabandeaban petróleo, droga y armas de la frontera de Venezuela y la frontera de Colombia, ¿no? O sea, y Afganistán es rico en petróleo. No se le olvide eso, compañero. No se le olvide, las guerras no se hacen pues porque Alá dijo o yo no sé quién, amigo imaginario de nosotros dijo, o Dios o las cruzadas. Eso se hacen por intereses básicamente económicos, cambiando las perspectivas o posiciones geopolíticas, ¿no? Sí, ese ha sido también el otro asunto en estas cruzadas que se hacen o guerras, que también hay veces no ve uno que lo mencionen los medios masivos. Hay solamente una sola historia y hay solamente unos videos, unos 3 o 4 videos que han estado mostrando que pues se ve que la situación está difícil Sí. y pero no escucha uno qué es lo que está pasando, solamente un video que muestran allí como un resto de gente corriendo. Hay un avión, ¿usted ha visto el Un video avión, ese? sí, sí. Hay un avión ahí Eso, tratando de sí. volar, pero uno no entiende el concepto, que lo que están tratando de decir, tal vez quieren dejarlo a la interpretación del televidente, pero pues el televidente puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Y luego uno ve, y que yo no entiendo porque también hay veces uno ve el mismo avión ya como despegando y como que gente cayendo del avión. Sí. Y si la, Murieron creo que 4 personas. pero las personas asumen que son gente que se está cayendo. O sea, ¿cómo uno puede asumir que de pronto alguien se resbaló o algo así tan rápidamente sin saber qué fue? ¿Por qué se está cayendo la gente ahí? Es la situación. Sí. ¿Por No, qué se no. cae la gente de un avión de esos ahí? Desde el domingo hasta el día de hoy, viernes hora Greenwich Meridian Time, Mm, como dirían los ingleses, pues, han sido evacuados 18.000 afganos. claro. Evacuados, ¿no? Evacuados, ¿no? Pues depende de usted el punto que lo vea, ¿no? Ahora, pilas, esto está como Haití, ¿no? Mercenarios made in Colombia, asesinando presidentes, Mm, eh, eh, más el huracán, y luego le cae el terremoto. O sea, eso es como yo no sé, como tratemos de cambiarle el nombre de Pepita Gómez a Gumita Pepita. Gumita Pepitas, no sé, ¿sí me entendés? O sea, no confunda a Pepita Gómez con Gumita Pepita, Gumita. No, eso. O sea, ahora, le repito, por ejemplo, hoy en Burkina Faso mueren emboscadas 80 personas. En Mali, los franceses no pudieron con Mali. Ellos estuvieron como en el 2012 o 2000 algo y no pudieron. A propósito, mm, pues de Mali es la fuente más vieja hasta ahora conectada con el origen del blues o del jazz. Es decir, recursos, la ruta de la seda, y los talibanes entran, lógicamente, como dijo usted, ¿no? De todos los que estaban ahí en las conferencias, uno de los principales líderes del calibre, pues posiblemente el líder más importante en las conversaciones creo que fue en Qatar, la capital es, desde ahí transmite Al Jazeera, desde Londres y desde ese país, desde Kabul. esa ciudad. No, la capital de Qatar es Ah, en Doha, Doha, Doha. Doha, creo que es Doha, creo, Se no está estoy hablando de seguro, Algeciras, pero sí, sí. sí, pero el tipo no llega a Kabul, el tipo vuela a la otra ciudad donde se originan los talibanes. Ahora, se dice que pues, los talibanes tienen conexiones con ISIS
y Mm. con este otro grupo, con Al Qaeda. Y esa gente, uno de esos grupos fue el que organizó la emboscada en Burkina Faso. Mm. Ahora, usted en el programa pasado comentó acerca O sea, hay una posibilidad que también esta gente pueda estar ya armándose mercenariamente para hacer operaciones en otros países también, como lo está claro, haciendo lógico. ahorita el ejército. Ok. Sí, Eso sí, lógico, sí, sí. lógico. Mm. Sí, 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 claro. Y pues usted comentó en el programa pasado, hizo una pregunta de la comida, ¿no? Pues China necesita, o sea, made in China para afuera, ¿no? O sea, todo hecho en China. Y necesita importar comida. Y la comida pues está, no crea que la comida está aquí en Australia. Sí, la comida está aquí para exportar, aquí están organizados, está la carne, la leche, pero pues en África está biodiversidad y todavía hay suelo virgen, entre comillas, y tumbe bosque y hágale. Eso es como los brasileros tumbando la Amazonía para hacer, hay una cosa que se llama, una circunstancia que se llama el anillo de la hamburguesa, que es como los brasileros le ponen carne a Estados Unidos para la hamburguesa, a costa de deforestación del Amazonas. Mire, cada día creo que es cada minuto o cada hora, o cada día, no recuerdo, creo que es cada minuto. Cada minuto se deforestan 2 canchas de fútbol de la Amazonía. Algo así es cada minuto, cada hora o cada día. Yo no recuerdo. 2 canchas de pues usted que es un apasionado del deporte de los piernipeludos, de la religión que más ateos tiene, que llama el fútbol, pues puede imaginarse 2 canchas de Doctor, fútbol, ¿no? ahora que usted habla también del fútbol, ese es otro tema también que nota uno después de todo esto que está sucediendo con el virus, que el fútbol pierde demasiado impacto en las personas también porque ya no vende, ya no comunica igual que antes porque pues también se necesita de los estadios llenos y la gente haciendo también parte del show Sí. y el fútbol también ya hay jugadores que pues que hacen unas transferencias ahorita como lo que pasó con Messi que se fue para el PSG, que es Francia. el que de hecho el dueño del PSG es una persona que es de por allá también del Medio Oriente, un rey de esos que tiene todo el dinero del mundo para comprar lo que quiera y le dio por comprar ese equipo de fútbol y a estar armando pues su, su Su equipo de combo. fútbol con Messi ahora. Mm. Pero el fútbol, no sé, tal vez era porque estamos en Australia, me imagino yo. Tal vez aquí no se vive el fútbol como se vivirá en esos otros países de Latinoamérica y Europa, ¿ok? No, no soy una persona que me defienda o no siento que me defiendo mucho en mi discurso con el calcio, pero sí, yo no lo había pensado de esa forma, ¿no? Usted dijo algo que es muy cierto, que es la parte del show que significa un estadio con 25.000 o 30.000 personas y la pauta publicitaria que es la que mueve. Y sí, yo considero y creo, pero sí, a mí me parece que tiene usted toda la razón, ¿no? Eso es como, pues no es por tratar de cambiar el tema, pero eso es como, por ejemplo, lo que pasó con el último campeón mundial en fútbol, que es Francia, ¿no? Pues como estamos hablando de fútbol y de árabes, pues ahí hay 2 cosas que comentar. Una es que creo que fue el 60 o 70% del equipo francés eran muchachos negros y de descendencia árabe o musulmanes. Creo que fue el 60-70% musulmanes. Ah, claro. Y Sí, 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 que había claro, un muy buen eso, jugador, había un muy buen sí, jugador que era el delantero, que hacía goles, sí, recuerdo algo, sí, sí, sí. sí. Y eso tiene que ver algo con una vez que yo escuché en YouTube una entrevista que le hacen para mí, el mejor cantante de música afro
afroantillana que tiene Colombia, que se llama Yuri Buenaventura. Él decía que básicamente él logra crecer en Francia después de, pues, de que se intenta suicidar, creo que tirándose al Sena y tanto darle al bongo que ya no tenía plata para comprar los cueros que reventaba. Y el tipo dice que él se metió, pues primero con una canción que se llama Je ne quitte pas, Je ne quitte pas, que eso es como, yo no sé, como un vallenato de Diomedes Díaz para la mayoría de los colombianos, ¿no? Un himno. Ujú. Entonces, el tipo dice que básicamente en Francia existe la tercera o cuarta generación y que ellos, pues la mayoría de inmigrantes latinos que van a Estados Unidos es porque Estados Unidos se encarga, como usted lo dijo hace poco, de mantener un marketing. Mire, el sueño americano o el sueño gringo se Eso vende, puede, eso vende. O sea, ahí está claro. Mar Anthony, Jennifer López Mm, y otros cuantos más, Gloria Estefan y Miami Sound Machine. O sea, usted puede, ¿no? O sea, mm. usted como latino puede. Entonces, eso crea aquí, como usted bien lo dijo, una imagen comercial, Hollywood y todo ese cuento. De Yuri Buenaventura decía que pues después de la Segunda Guerra Mundial, pues París y todos los bombardeos que le hicieron a París pues quedó destruida. Entonces no tenía nombres porque los hombres se fueron a matarse entre sí y entonces necesitan reconstruir una ciudad. ¿Y de dónde traen los obreros para echar pala, pegar ladrillos a la rusa, como dicen los colombianos, ¿no? Pues Mm. de las colonias francesas, de Algeria, de Algeria, de De Marruecos, Mali. de Mali, y básicamente eso es gente árabe. Y Ujú. entonces llega a Francia, pues la primera gran oleada de árabes, ¿sí? Después de la Guerra Mundial, o sea, se acaba en el 45, y pues ya cuando se termina la construcción, pues ya uno se ponen a manejar taxi, pero esa gente vive en los suburbios, ¿no? Mm. Esto que no va a sonar A racismo, como ¿no? a Como a- racismo, sí, exacto, o sea, mm, y ya la segunda generación ya no hablan árabe, como de pronto va a ser con su hijo, como es con mi hijo en este momento. O sea, no le estoy diciendo que usted tenga un hijo, ¿no? Con su hijo, con su hija en el sí, sí. futuro, no, porque lo va a coger su mujer y lo va a acribillar. Pero Sí, ya sí. no van a tener, ya no van a tener el mismo broken English que tenemos usted y yo, sino que básicamente ya van a hablar francés, pero de nuevo, la parte cultural queda ahí, queda Mm. ese nexo, Eh, ese, Lo que llaman el background. el background, exacto, o sea, Ujú. ahí está el roots, las raíces. Mm. Y ya la tercera generación, pero lo que pasa es que esa gente no se ve identificada dentro de un estado, dentro de un sueño de nación, como por ejemplo si lo hacen los gringos. No sé si me hice entender, si se la pilla por dónde va el agua del molino. Ujú. Entonces, Yuri Ventura habla que él se identifica con una serie de movimientos árabes, con el Yenequitepa y con el sonido de los tambores, y ya la tercera y cuarta generación, ya el inmigrante africano pues entra a verse identificado con la música Ah. de Yuri Buenaventura. Entonces Eso le sucede eso a lo él crece. en Francia. A Yuri Buenaventura le sucede esto a él Sí, viviendo allá, obviamente por o sea, algunas razones terminó viviendo cerca a la comunidad musulmana de África claro, y eso hace también un cruce de culturas allí, por eso también enriquece el hombre de esa manera musicalmente, porque pues imagínense cerca a la gente de África. sí, y no, y una de las razones es básicamente marginalidad y condición también de inmigrante, ¿no? Mm, Marginalidad, yo recuerdo que usted y yo creo que uno de los temas que más gozamos y disfrutamos hablando es la bodeguita del medio o el rincón cubano. Siempre nos trae muy buenos recuerdos. Yo tengo unos videos que no he querido borrar de mi teléfono porque son de la bodeguita, son del rincón cubano, son de un tiempo
donde el rincón, donde no cabía una aguja en el rincón cubano. Y ahí no importaba que usted fuera o no fuera colombiano, peruano, ecuatoriano, venezolano, lo que importaba era una identificación cultural, hermano. Mm. ¿Sí me entendés? Oiga, nunca me había expresado de esa forma de ese sitio, ¿no? Claro, pero A eso mí, era. eso Mm. era. Sí, 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 perdón. Sí. Mm. No, pues quisiera, ya que estamos un momentico aquí como para hacer un break, Mm. pues Porque nos vinimos quiero, fue con toda hoy, doctor. Estamos, sí, pero hablando de Medio Oriente, de fútbol. Hoy estamos, es mejor dicho, y el doctor está así como siempre, mejor dicho, en su son, ¿no? sí, en el son de los, esto es un tambor árabe, pues que puede ser de metal, como este caso, o de barro, ¿no? No tengo, creo que no tengo, y esto se llama una darbuka. Entonces, esto se toca darbuka, sí. Esto se toca, esto se toca o así, o sobre todo con los dedos, ¿no? Y lógicamente el origen es africano. Este sistema de tensión indica origen o africanía. Y el otro, el otro instrumento que tenía por acá, este es una joya que me encontré. Bueno, perdón, esto es algo muy representativo para mí. Pues no es árabe, pero es judío. Este es un tamborín en inglés, un pandero judío. Y pues me lo encontré en Bunnings, Vinis. en San Beans, en Beans, siempre digo Bunnings, mi mujer me dice, eso no es Bunnings, sí, $6. Y 6 dólares. esto es hecho en Israel. Por aquí tiene el Made in hecho en Israel, porque yo siempre me pongo a mirar y a consultar y a ver dónde es que hicieron esta vaina, pero de una vez lo encontré, pero esto está, mire, por ejemplo, si esto es un pandero judío y sí, por ahí dice, ¿no? Por ahí dice, alguna vez lo encontraré. Pero mire, por ejemplo, el sistema, el sistema de amarre tiene esto básicamente, pues yo no lo he querido templar porque pues es amarrado, inclusive no es de templar, ¿no? Muy diferente a un pandero brasilero, ¿no? Que tengo por ahí. Bueno, déjeme yo veo. Sí, está por ahí escondido. Bueno, y quisiera, pues con la venia suya, usted es el que va manejando, quisiera, de nuevo, un vinilo, ¿no? Quisiera La magia del mostrar vinilo. sí, quisiera mostrar este vinilo que se llama Music Arabo Andaluz. Y voy a colocar el primer tema del lado A. Pues, empieza como muy lento, pero muy melancólico, muy sí, como muy, ¿no es cierto? Como muy Como muy espiritual. espiritual, sí, como muy de la untananza, ¿no? Muy, sí, pero dele unos 20 segundos o 10 segundos más y la melodía cambia. Y ahí empieza como... Y ¿qué escuchamos, doctor? Cuéntenos ahí algo y todo eso. Escuchamos una melodía con un instrumento que se llama, tiene camán, tiene instrumentos de viento, tiene instrumentos de cuerda, el camán o camangel, tiene un instrumento de viento que se llama el al-urgana, tiene
instrumentos de cuerda como el laúd sí lo conocemos, no sé, aquí hay una especie de laúd acá, ¿no? Bueno, yo no soy etnomusicólogo, y ahí cambia. Mm, Eso ya es, sí, eso ya es, ahí ya usted, ya eso lo vuelve árabe. Y esa tiene instrumentos de percusión, tiene el bandajir, el daf y la darbuka, que pues yo mostré hace poco pues la darbuka, ¿no? bueno, escuchemos eso. Sí, sí, bueno, Tiene la flauta ahí también. sí, tiene la flauta, sí, tiene Instrumentos de una viento. instrumentos de viento, sí. Mm, Yo, hay un tema que está por leer como en mis deseos de aprender más, que es básicamente la música ladina, ¿no? Y la música sefardí judía. mm, Yo tuve el placer, de nuevo, desde mi más humilde perspectiva, y no quiero, tuve el placer de hablar con una antropóloga en un medio español quebrado de ella, y entre Broken English, algo de árabe, algo de español, en Estambul, y ella me comentaba, ella estaba cantando un bolero de los Panchos en español, ella cantaba, ah, sí. sí, estaba cantando, yo tuve el placer de estar un momentico en Estambul, no por mucho tiempo, pero siempre pregunto dónde hay buena música y música afroantillana para ir a ver, y el taxista muy amables. Yo tenía un poco de temor de ir a Estambul, pero estuve un par de días y me llevó a un sitio, y la, la señora, cuando yo entré, la señora era la siguiente en el show, ¿no? Porque el taxista sí me dijo, el show lo cuadramos, ¿no? O sea, yo hablo en el hotel, pregunto, y en el hotel consiguen quién es el que sabe, ¿no? ¿Quién, o sea, uno se El que está acercan, siempre ahí en el hotel que va y sí, ofrece sus servicios y lo sí, llaman. exacto, Oiga, sí, sí, necesitamos, vea, aquí hay un marrano para que le haga la nochebuena. sí, sí, Entonces, sí. sí, entonces me llevó y me dijo, hay un sitio solamente abierto mañana, y el show latino empieza a las 8, es de 8 a 9, y ahí hay una persona que canta en español. Y cuando yo llegué como 30 minutos antes, era música árabe, comimos algo con mi esposa, y a las 8 la señora empezó su show y empezó con un bolero que se llama, empezó con un bolero, hombre, se me olvida, ese bolero que a usted le gusta mucho, que es a propósito de autoría cubana, que es, no es cuando salí de Cuba, no, no, ese no es. Bueno, es otro bolero, ahora le digo, y cuando terminó pues el show, yo me acerqué, le dije, yo soy un amante de la música que usted interpreta, oh, bla, 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 un poquito, ¿no? Entonces le pregunté por qué la influencia es suya. Entonces me dice ella que el papá escuchaba mucha música ladina, ladina y sefardí, sefardí. Los sefardí son judíos De que España. emigraron de Mm, España, sí. Ujú. Y llegaron a mm. Rusia, ¿no? Y en lo que los impíos llaman salsa, hay influencia de música sefardí. Sí, Oiga, y usted que habla de los emigrantes, doctor, ¿cómo le parece que,
que hay ya algunas denuncias aquí en Australia de que los consulados no están respondiendo a la comunidad para empezar a escribir las cédulas para las votaciones que se vienen en Colombia. ¿Será verdad Sí, eso o será o mentiras? lógicamente que sí. Yo tengo un asesor político que es el Sí, que me dice, porque yo quiero pues votar en contra del sistema, claro. pero usted ha votado acá. Pues pregunte, perdone que le conteste una pregunta con otra pregunta, pero usted ha votado acá. No, 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 todavía no he votado acá. Yo sí esta vez sí quiero votar, pero sí, ya es hora de inscribir la cédula, ¿no? Sí, 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 ha habido un influenciador, no sé, influenciador, una persona que transmite un mensaje de político eh, en Colombia, ha denunciado pues que hay un militar que ahorita cambian y viene para la embajada en Australia, una persona que también Sí, tiene denuncias pues, es que eh, le- y le- también pues también se sabe pues que como solamente Sydney y Canberra Canberra tiene la embajada y Sydney tiene el sí, consulado, no responden los teléfonos pues la gente que vive en Melbourne está pues obviamente abandonada y la gente que está en sí, Perth también está abandonada o los colombianos o sí, la comunidad que está por acá y pues comentaban que pues no se ve que o no hay un plan o no han respondido en lo que tiene que ver a la inscripción de las cédulas o consulados móviles o no sé, y entonces pues sí. le sorprende a uno eso también porque pues hasta por acá también viene la ineficiencia, ¿no? Eh, Fuentes de alta fidelidad, como decía Arturo Abella, el del noticiero Telediario, me Sí, sí. comentaron que aquí había llegado personal militar de inteligencia hace más o menos unos 2 o 3 años, que llegaron y llegaron varios. Ah, ok. Entonces ahí empieza usted a atar cabos. Usted y yo venimos del país de atar cabos para sobrevivir. Ujú, Pues, ¿qué más se puede esperar de esa cloaca política? ujú. Eh, a mí no me extraña, pero gracias por tocar el tema porque sí quería inscribir la cédula para votar en contra del sistema, ¿no? Claro, no, no, pues es el derecho de muchos, ¿no? Eso es lo que reclama la Sí, gente, el derecho al menos a votar y a votar pues correctamente y con el candidato que quieran votar las personas, pero pues si no hay las posibilidades de que eso se pueda desarrollar, pues también es como una queja, eh, una queja educadamente, pues sí. que se pongan las pilas pues a ver qué es lo que va a pasar con la inscripción de las cédulas de los colombianos que quieren votar por el Sí, candidato que quieran votar, ¿no? Obviamente sí, yo sí, también sí, tengo ya porque sí, mi candidato, sí, pero pues, el resto de la gente también necesita votar y están haciendo el reclamo y me parece pues que no sería muy serio de nosotros de hablar tanta shit aquí, no sí. mencionar Ese, no, claro, lógico. ese dato que mejor dicho, tal vez no me sorprende de pronto, tal vez no me No, sorprende. no, 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 Mm, no, no, no. Eso no tiene, no, eso no, 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 eso no es factor sorpresa, ¿no? mm, Sí, estoy tratando de encontrar un bolerito, un vinilo que tengo por ahí de los Panchos, pero se pierde, se extravía, se vuelve reperchero. Entonces, eh, sí, lamentablemente no hay por ahí, pero por aquí tengo algo, ya lo encontré. Algo ya que vamos terminando el programa. Este es eh, mm, pues un autor, se llama Panchito, Luis Lija Ortiz y su conjunto. El famoso Panchito Risset, ¿no? Pues murió en los Estados Unidos, pero es considerado uno de los mejores boleristas cubanos, ¿no? Tiene mucha... Y pues quiero que usted escoja el tema. Tengo Abandonada, un bolero son, De cigarro en cigarro, bolero.
Quiéreme, bolero, te odio y te quiero, bolero. ¿Qué sientes, bolero? Besitos para ti, muchacha, en esta su sección de Sonidos del Recuerdo. Flor de ausencia, qué noche aquella, no me ofendas, así eres tú, allí, y no faltaba más. El bolero, no Ese, faltaba más. no Ese no faltaba faltaba más. más. Sí, Obvio. entonces venga, yo voy aquí moviendo el vinilo La de aguja, la ¿no? música, La aguja la aguja. que lee el LP, ¿no? Que el Sí, LP que sí, antes se brillaba con pelo de mulata también, ¿no? Dicen pues sí, los que sí, saben del hombre. tema. Mm, Sí, pues aquí, mire, mire el color del cepillo con que limpio los vinilos, ¿no? Mire, mm, negro. mm. Eso es como, yo creo que esta anécdota yo la he contado en el programa y yo recuerdo que una vez yo fui a un sitio por allá en Santander del Sur donde mataron a Camilo Torres, el cura guerrillero, y me encontré con el cura del pueblo. El sitio donde lo mataron él, creo que es Simacota o Oipaya, ni recuerdo, eso fue hace muchos años. Yo tenía que por ahí como unos 15 o 12 años. Y el cura resultó un man muy bacano, un man muy amigo del tío mío que vivía y trabajaba allá en el hospital. Y el cura era de los tipos que pues se doblaba el codo y tenía novia y como deben ser las cosas, ¿no? Y Como son los entonces, seres humanos. sí, son los seres más que curas, que yo no sé por qué le dicen curas si son parte de la enfermedad. Sí, sí, Eh, sí. eh, 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 o un amigo decía, si son la misma enfermedad. Entonces, el tipo llegaba y me decía, porque yo le pregunté, oiga, ¿y usted cuál ha sido? No faltaba más, bolero, Luis Alcaraz, lado 2, sello Ansonia. Y el tipo llega y me contesta, hombre, yo nunca había asistido a una confesión y precisamente hace como unos 2 años se acercó una campesina y me dijo así textualmente, padre, acúseme de que soy marrana y puerca. Padre, acúseme que soy marrana y puerca. ¿Y qué quería decirle la señora con eso? No, yo no sé qué con detalles, yo me imagino que la campesina que no habrá hecho, ¿no? Yo creo Claro. imagínese, padre, acúseme que soy marrana y puerca. Yo creo que, No, yo no, no sé. tranquila, ya usted se dijo a sí misma, no, bueno, Empezó, no faltaba más. faltaba más. Óigalo, Cuba, ¿no? Eso tiene Cuba, puro sabor a Cuba. eso es para escucharlo con roncito y tabaco Sal- cubano. Salute, Salud, doctor, salute en los tiempos salud. del COVID. Rico. En los tiempos, uff, bueno, ¿Cómo suena? ¿A qué le recuerda? ¿A qué le recuerda? eso suena a recuerdos, eso suena a recuerdos, empezando por ahí. Eso Esta es su suena, sección, Sonidos del Recuerdo. sí, con el doctor de la salsa. Y con Sí, el sí. patrocinio de papel higiénico Quita Caquita. Señora, señorita, no se meta el dedo, use palillos finos. ¿Y cómo era el de la propaganda? Sí, señor. Sí, señor. A usted le duele El la dolor. cabeza. Sí, Dolorán. señor. El Dolorán. El Sí, dolor sí, le sí. tiene miedo a Dolorán. Sí, Y, sí, sí. y había, ¿se acuerda que el tiempo en televisión vale más que un diamante? Y había un locutor que decía, o había una propaganda que decía, este es un medicamento, no excede su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Pero eso lo decían, no, este es un medicamento, no excede su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y van y cortaban.
Ah, lo último cuando pasaban algún medicamento, sí, sí. Sí, 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 sí. Ujú. O ese man de la iglesia de la Roca, ¿se acuerda? O Regina Betancourt de Lisca y su movimiento metapolítico, que era una escoba, ¿se acuerda? Y que la Claro. cucha esa rompía cheques por no sé cuántos auxilios políticos. Sí, o Que le cuando decía, Garzón en... que le Sí, decían, detenían pues todas las los chismes que era una bruja, que no sé qué, decía pues la gente, ¿no? sí. La gente que cree en todas esas cosas también. Mm, no, Que no, que de esos no faltan muchos en Colombia y en Latinoamérica, ¿no? La gente que cree. pues, si van a mandar un militar de cónsul o de embajador, imagínense. Imagínese, ¿cómo será esa presentación, ¿no? De un ex militar de Eso. representante legal de los colombianos en el exterior en Australia. ¿Eh? No, no, no. Bueno, Bueno, eso, no, no, oiga, doctor, varias cosas antes de pronto de cerrar el programa con esa bellecera de, 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 de- de tema que usted se tira ahí, boleros cubanos, de pronto déjelo ahí en el background ahí ok. Bueno, bueno, bueno. como Sí, sí, para que sí. sigamos ahí Sí, 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 cerrando sí. el programa de hoy que pues como siempre no tiene orden, pero tiene Sí. mucha palabra. Como rosa que pierde su Ese sí aroma, lo conoces, ¿no? quiera vivir igual. Ese sí, ese sí. Es, Ese Como se este, siempre llama que está la Flor de brisa Ausencia. sin Un rumbo y bolerosón. sin calma. Mire, usted la sacó del estadio hace 8 días. ¿Cómo es que es la de Todelar? ¿Cómo era la de Todelar? Todelar está en Todelar. todas partes, claro, eso era otra. Exacto, Todelar. Todelar está en todas En partes. todas partes. Sí, y este bolero son me recuerda mucho el Parque La Alameda, ¿no? Eh, Ah, el ir a comer pescado a la Alameda y luego meterse uno a, no sé, al Portón Quiliano o a uno de esos sitios allá, esas bibliotecas, que bueno, que sí.